¿Cómo están hoy día? Un nuevo día y un nuevo episodio de la cápsula espacial. Hoy día estamos con el profesor Matías Ambiado, a la vieja usanza, solo dos cosmonautas en esta nave interplanetaria, hablando hoy día de demencias. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto de saludarlo. Bien, afortunadamente, como menciona el profesor Mauricio, nostálgico, volviendo un poco a los inicios en que no habían invitados, éramos solo conversación entre dos personas. Ha transcurrido harto Ujú. tiempo en relación a lo mismo. Hemos tenido Sí, a muchas personas en la cápsula, colegas, ciertos referentes en el área, personas que han aparecido con nosotros desde otras regiones. Entonces, así es, sí, así es. Y hoy increíble cómo día pasa el tenemos tiempo. y hoy día tenemos un capítulo especial, ¿no? Hablar de demencia y de trastornos cognitivo-comunicativos. Suena como medio extraño el nombre, pero vamos a ver que en realidad no es algo tan extraño, es bastante común, ¿ya? Y la demencia, bueno, vamos a tratar de sacar algunos mitos, ¿no es cierto? Vamos a hablar de algunas cosas más bien puntuales, dado que la población en Chile está envejeciendo. Y este concepto de la probabilidad de tener demencia en la medida que envejece está claramente probado en muchas investigaciones. Se sabe que después de los 60 años, 70 años, empieza a aumentar la probabilidad más o menos en un 10%. Para que se hagan una idea, cerca de los 90 años hay personas que la probabilidad de tener demencia se acerca al 50%. Eso es altísimo, ya es como tirar una moneda al aire, ¿no es cierto? Y 50 y 50. ¿Tendré demencia a los 80 años, a los 90 años? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer para prevenir, ¿no es cierto? Para prepararme. ¿Se puede prevenir? Vamos a tratar de despejar un montón de dudas. De eso vamos a ir conversando con el profesor Matías. Partamos, Bien, Matías, en este día tan especial, 14 sí. de agosto. Bien, vamos a, para todas las personas que nos escuchan de forma recurrente, nuevamente vamos a estar conversando de aspectos cognitivos ejecutivos, vamos a nombrar el infaltable lóbulo frontal ligado a la región prefrontal, vamos a conversar un poco sobre lo que hablábamos en envejecimiento cuando estuvimos con Patricio y con Mauricio. Entonces, Así como es, les hemos ido conversando a lo largo de todos los programas que van haciendo, ustedes tienen que ir coleccionándolos. Entonces, lo que así es. apareció en un programa previo, posiblemente lo vamos a mencionar en algún momento. Si es que hay algún estudiante escuchándonos el día de hoy, va a salir una respuesta que apareció en su prueba de módulo de evaluación. Entonces, por ahí ya va a poder tener un acercamiento a si estuvo acertado o estuvo errada su respuesta. Eso es como ser malvado, ¿ah? Como decirle, aquí está la respuesta y los estudiantes te van a decir, ¿y por qué no hicieron el capítulo antes de la prueba, no? Es Bueno, como, así es sí, la vida, ¿cierto? No, no es fácil la cierto. vida. Matías, ¿qué es una demencia? Partamos por allí, empecemos como a tratar de configurar esto, porque en el conocimiento colectivo está este concepto de, eh, hay una serie de conceptos así como de se me olvidan las cosas y tengo demencia. Eh, es como eso, ¿no? Es como lo primero que uno dice. Correcto. ¿Tengo problemas de memoria? Ah, tengo demencia, me está empezando a perseguir el alemán, dice mi madre. Sí. Matías. Siempre, como nos dice Mauricio, la demencia está asociada a los olvidos, porque uno de los más grandes referentes o íconos en cuanto a cuadros de demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Que estamos hablando de prevalencia en relación a la aparición de cuadros de demencia de un 70-80%, entonces se lleva la mayor parte del pastel de este grupo de cuadros clínicos. Pero no todas las demencias tienen las mismas características. Entonces, desde lo general, cuando nosotros entendemos un cuadro de demencia, tenemos que entenderlo como una alteración, se describía previamente, muy severa en la memoria, pero además en otros dominios cognitivos que podrían ser el lenguaje, podría ser los aspectos sociales,
pero La además atención. de tener este componente cognitivo de base, tiene que ocurrir algo muy específico para que considere el cuadro como demencia, y es Así que es. repercuta de forma significativa en las actividades de la vida cotidiana. Así es. Entonces, Y en eso eso es vamos como a la tratar de hacer primera. algunas diferencias, ¿eh? Eso es bien importante también poder recalcarlo, porque de repente uno dice, bueno, pero es que a mí se me perdían las llaves, se me pierden los lentes. A mí también se me pierden los lentes y he andado un buen rato perdiendo tiempo, ¿no es cierto?, buscando los lentes. Pero no es eso. Yo creo que eso es que hay que empezar a aclararlo, ¿ah? Es un entorpecimiento en el accionar diario, en el quehacer diario, que tiene que ver con que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Y todo lo que hago, como decía por ahí una vez un amigo y alguien muy conocido me decía, lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando en el taller, entran unos enanitos y me roban las herramientas. Entonces yo decía, ¿de qué estás hablando? Entonces, no, que me decía, lo que pasa es que, ¿sabes? Me doy vuelta y se me pierden las cosas. No sé dónde dejé el martillo, no sé dónde dejé el serrucho. Entonces, yo antes trabajaba muy bien en este taller, pero ahora se me pierde todo, no encuentro nada. Es que me doy una vuelta y se me pierden las cosas. Entonces yo creo que eso es como el concepto de que es bien importante uno establecer y decir, ojo, entorpece el quehacer diario. Ese es el nivel de entorpecimiento de la memoria. Igual hay experiencias de personas que dicen, lo que pasa es que yo tengo un problema de memoria severo. Mira, sabéis que yo siempre me voy a trabajar en la micro, me voy al trabajo en la micro, todos los días, todos los días. El otro día me fui en auto, po, pero me volví en micro, el auto estacionado allá. Entonces uno dice, y esa persona me dice, ¿tendré demencia? ¿Tendré demencia? ¿Tendrá demencia, Matías? Tendrá demencia. Puede ser un indicador. La literatura describe un factor muy importante que es el autorreporte. Incluso se menciona que estadios previos a los deterioros cognitivos leves, que también vamos a aclarar ese Establecerlo, sí. concepto en un momento, el autorreporte de los olvidos de memoria es un indicador que se condice finalmente con la corroboración diagnóstica. Entonces, sí, cuando uno comienza a evidenciar estas características como olvidos, pero no hablamos de un olvido que yo justo estoy hoy 14 de agosto y se me olvida algo y después pasa un año y se me olvida nuevamente, sino que hablamos de olvidos que son recurrentes, de forma semanal, se me están olvidando cosas que antes no se me olvidaban. En ese Así es. momento yo debería comenzar a prestar atención a estos signos y consultar con un especialista en el área. Mm. Pero es en un nivel de extravío, ¿no es cierto?, que es complejo, ¿ah? Un amigo también, un paciente, en algún rato me dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo salí de mi casa, cerré la puerta, di la vuelta para dirigirme porque iba a comprar el diario, caminé 3 pasos y no sabía dónde estaba. Estaba completamente perdido, completamente desorientado. Y miraba las casas, miraba la reja, miraba las puertas, miraba todo y no sabía dónde estaba, no podía entender el lugar donde donde tenía mi casa. No tenía teléfono, llevaba la plata justa para comprar el diario, porque es lo que hago casi todos los días, ¿no es cierto? Bueno, y empecé a caminar, pero no sabía cuál era el norte, el sur, e incluso me perdí de la ciudad donde estaba. Y cuando estaba llegando a una esquina, un vecino me hace un comentario y me dice, viejo, ¿para dónde vas? Y él le dice, ¿me conoces? Sí, sí, te Wow. conozco, tú vives allí, en esa casa que está ahí, La Roja. Gracias, y se devolvió a su casa. Ya, ese fue un fallo así de memoria severo, ¿no Pero es cierto? severo. Sí, Ya, ahí uno dice, eso es mucho más que se me perdieron los lentes, mucho más que donde dejé el lápiz, donde dejé mi teléfono, eso es mucho más severo. Ya, es el sentido de extraviarse completamente en un lugar conocido, extraviarse incluso dentro de su misma casa, ya, a ese nivel. Ese es los niveles severos, ¿no es cierto? Pero partamos desde, no sé si te parece bien que partamos desde lo más leve, desde ¿sí? el inicio. Desde el Bien, inicio. sí. Generalmente, cuando estamos hablando de estos cuadros de demencias y deterioros cognitivos leves, se suele hacer
una transición entre un envejecimiento típico en el que vamos perdiendo habilidades de forma regular, pero sin que repercutan ni siquiera de forma leve en nuestra vida. Como que uno dice, pues, es un dato anecdótico. Cuando esto genera una alteración y progresa a ser un poco más severo, ya encontramos una nueva concepción que surge en los 80, que es el deterioro cognitivo leve. Así es. En el año 1980, 80 y algo, se acuña la concepción de deterioro cognitivo leve para hacer una diferenciación con los cuadros de demencia, que, como hacíamos un adelanto, son bastante más severos. Un par de décadas más tarde, en el 2003 aproximadamente, se crea una reunión de mucha gente importante, de gente que sabe. Justo saluda a Nico por acá y estamos hablando de algo que va a aparecer o que apareció en su prueba. Y en este año 2003, este DSL se regula un poco más y se establecen características. Encontramos los DSL amnésicos y los DSL no amnésicos. Entonces, ya de a poco nuestra etiqueta Empieza a diagnóstica. tener más especificaciones, ¿no? Correctísimo. Entonces, lo primero que podemos hacer una distinción por el nombre, que este deterioro cognitivo leve, que antes se atribuía solo a problemas de memoria, ahora también encuentra una forma de presentación en que pueden estar ausentes, pero aún así considerarse como problemas cognitivos leves. Eso es muy importante, porque nos desmarcamos de la concepción de que problema cognitivo es problema de memoria. La cognición es mucho más que eso, como lo describe súper bien Mauricio. Y Sí. luego se van haciendo más distinciones en relación a lo mismo. Tenemos un DCL que es amnésico, como dice su nombre, genera un problema en la memoria. Pero puedo precisar aún más y puedo decir que esa persona está teniendo problemas exclusivamente en la memoria. Entonces digo que es un deterioro cognitivo leve, amnésico, de dominio único. Y le pongo un título mucho más específico, ¿no es cierto?, para poder hacer la diferenciación. Sí, Estamos mucho en más. la cápsula espacial con el profesor Matías. Este es un programa de la Universidad Arturo Prat que busca divulgar y hacer del conocimiento algo común para todos. Y estamos hablando de temas que nosotros siempre decimos, partimos con esta cápsula espacial porque nos volamos con los temas. Y con el profe Matías hablamos de estos temas como si habláramos de fútbol, ¿ya? Nos gusta el fútbol, ¿ya? Pero también nos gusta mucho esto. Entonces por eso hablamos de esta naturaleza. Y precisando este concepto, a la gente, el nombre común que les aparece más frecuentemente es el de demencia senil. ¿Te acuerdas de ese concepto de Sí, demencia senil? ¿Ya? ese es el más conocido, de hecho, cuando se Claro, menciona enfermedad de Alzheimer, demencia senil. Y claro. aún se lee Aún, en aún. informes que Sí. van con el diagnóstico de demencia senil. Nosotros tenemos que especificar que en la carrera de fonoaudiología nuestros estudiantes tienen una formación profesional que les permite conocer en función del aprendizaje en neuropsicología, neurociencia en general, tienen neurociencias, neurolingüística, neurología, tienen después trastornos, tienen intervención. Por lo tanto, nuestros estudiantes están capacitados como para hacer un primer diagnóstico, porque conocen bastante bien de la temática. Entonces, eso es muy importante de considerar. El otro día alguien me preguntaba y me decía, ¿y los fonoaudiólogos qué más hacen aparte de trabajar en una escuelita de lenguaje? Bueno, esta es una de las cosas que hacemos también. La intervención en la tercera edad, porque como adelantábamos en el principio del capítulo, efectivamente la población en Chile está envejeciendo, ¿no es cierto? Y todas estas personas mayores van a necesitar servicios, servicios de estimulación, servicios de acompañamiento, etcétera, que eventualmente pueden ser proporcionados por fonoaudiólogos como nosotros, los que estamos acá. Y eventualmente nosotros, más temprano yo que Matías, por supuesto, voy a necesitar de ayuda. Eso no hay nada que hacer. O si hay algo que hacer, esa es una de las preguntas que vamos a tratar de responder también.
Una vez Interesante también. planteado, ¿no es cierto?, y establecido este concepto de deterioro cognitivo leve, ¿no es cierto?, con multidominio, de un dominio amnésico, cognitivo específico, ¿hay algo que hacer? Vamos conversando acerca de eso, Matías. Sí, en relación a lo mismo, bueno, adelantar un poco el tema específico de los DSL, porque tiene gran relevancia, porque posiblemente Mauricio en unos minutos más nos va a empezar a hablar que ya no hablamos solo de demencia senil, tenemos demencia por enfermedad de Alzheimer, pero no es solo eso, existen más. Sí, Entonces se ha establecido teóricamente que estos cuadros de DSL podrían estar tributando a distintos cuadros de demencia. Entonces, si yo tengo un DCL que es apnésico, posiblemente más adelante voy a desarrollar un cuadro de enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Entonces, es muy importante hacer esa diferenciación inicialmente. Una lo cosa interesante sería que saber cuándo, ¿cuándo empieza esto? ¿cuándo empieza? Se describen desde la sexta década aproximadamente, como todo con estos periodos críticos que llamamos como desviaciones estándar, ¿verdad? Mm, En que se puede adelantar un par de años, incluso se lee por ahí 55, y hay que comenzar a preocuparse. Bueno, desde siempre uno debería preocuparse de los aspectos cognitivos y nuevamente vamos a incluir un concepto que ya hemos ido conversando, que es lo que pone ahí justamente Nico, factores neuroprotectores, reserva cognitiva. O sea, hay algo que hacer, ¿ya? Es algo que podemos hacer. Yo estoy ya en los 54, así que tengo que empezar como a prepararme urgentemente, ¿no? Y claro, uno dice, ya, pero bueno, ya tú haces clases, aprendes cosas, lees, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Jugar sudoku, hacer crucigramas, pasapalabra. Ese tipo de cuestiones son las que vamos a tratar de contestar con el profesor Matías. Empecemos a dar algunos ejemplos que tienen que ver con los factores neuroprotectores, Matías. Bien, factores neuroprotectores que tributan, ¿cierto? Un factor neuroprotector, como nos describe su nombre, se ligan a aspectos neuropsicológicos y la finalidad es tratar de enmascarar en cierto modo o hacer aparecer un poco más tarde, retrasar todo lo que se pueda la aparición de la sintomatología que genera este cuadro de demencia. Bien, es súper importante mencionar que no es una fórmula mágica y no por yo tener muchos años de estudio, por ejemplo, que es un factor neuroprotector, estoy libre de demencia. En una charla que escuchábamos hace un par de meses con el profesor Mauricio, había un doctor argentino, no recuerdo el nombre en este momento, pero informaba que específicamente si ya nuestro organismo está predispuesto a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, por muchos sudokus que nosotros realicemos, por muchos años de estudio, muchos viajes que hayamos realizado, conozcamos muchas culturas, vamos a tener enfermedad de Alzheimer de todos modos. Esa es una realidad. Pero lo que sí ocurre es este desfase temporal. Tenemos mayor tiempo para poder disfrutar de nuestra vida en goce de todas nuestras facultades cognitivas, que a fin de cuentas eso es lo que nosotros buscamos y desde ahí se entiende la terapéutica fonoaudiológica en este tipo de cuadros clínicos o de personas que tienen estas Vamos, características. vamos a poder disfrutar de nuestra pensión. Bien. Pero Eh, es que bueno, en fin, un, sí, bueno, respondiendo un poco a los conceptos, porque hemos dado una definición de qué es, ¿cierto?, un factor neuroprotector, pero ¿qué factores son neuroprotectores? Bueno, yo ya hice un barrido un barrido, general, ¿no? Un barrido rápido, ¿sí? sí. Pero, Pero ¿qué son en realidad? ¿Por qué protegen? Eso es importante. sí. Bueno, uno de ellos tiene que ver con aprender idiomas. Ojalá aprender un segundo idioma es uno de los factores que se ha descrito como uno de los neuroprotectores importantes.
el enfrentarse a la novedad o a un desafío que significa cambiar, ¿no es cierto?, de un lugar a otro y enfrentarse a escenarios diferentes, tales como poder viajar, ¿no es cierto?, y conocer una cultura nueva y enfrentarse a todos los desafíos que significa esa cultura, que son el idioma, el cambio de la moneda, las costumbres, etcétera, 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 que en el fondo a uno le ponen un desafío. Efectivamente, la gente mayor cuando viaja y se enfrenta a lugares nuevos y desafíos, ¿no es cierto? Tengo un amigo que viaja y ha viajado por todo el mundo. Ya el hombre tiene 88 años, no pues tiene para nada demencia, viene una línea de familiares que todos son centenarios, entonces él me dice, mira, me quedarán 5 años y quiero viajar, me falta conocer Hawái, me falta conocer Egipto. Y yo decía, qué maravilla, o sea, Será mejor extraordinario que vos. este viejo, cómo lo hace, ¿no es cierto? Y él te cuenta historias de todos sus viajes y está, pero muy bien. Entonces uno dice, "Pucha, el tema de los viajes es un tema, es realmente una de las cosas maravillosas que uno pudiera conseguir ahí como elemento protector. Sin embargo, no es fácil viajar, ¿no es cierto? No, no es algo que Todo uno lo llegue y contrario. sí que es muy difícil. Ya en este tiempo, aún más a propósito de la pandemia, ya los viajes, algo como en 2 años más podría ser algo así, ¿no es cierto? ¿Y qué más Claro. podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, tenemos los viajes, tenemos aprender habilidades nuevas como un idioma, ¿cierto? Hay algo súper importante que también es muy, muy relevante. Generalmente, bueno, ahora ya no tanto, pero antes se tendía a enmarcar una persona. Ah, esta persona es súper buena con su cerebro, es genial, sabe muchas cosas, pero le faltan estas habilidades que son deportivas. A la inversa, hay otra persona que es muy talentosa en actividad física y cognitivamente no anda bien. Era como un mundo diferenciado. Mm, Actualmente sabemos que la actividad física es un factor neuroprotector muy importante, sobre todo si consideramos la actividad física como actividad aeróbica, así ¿cierto? es. Más que hacer levantamiento de peso muerto y esas cosas, salir a trotar, hacer bicicleta, ¿cierto? O Todo lo caminatas que rápidas, demande, forzadas, ¿no es cierto? Es una de las cosas que más ayudan. sí, Efectivamente, como dice el profesor Matías, se han hecho estudios en personas, ¿no es cierto?, adultos mayores, personas mayores, como se les clasifica también ahora, y que aparte de disfrutar un mate, como hace el profesor Matías ahí, que nos tiene a todos, ¿no es cierto?, pendientes de su mate, eh, disfrutan de una caminata y conversación al mismo tiempo. Es uno de los elementos que mejor ayuda y que es un elemento neuroprotector importantísimo. Pero no es un paseo, es una caminata como apurado, ¿no? Como para ir a hacer un trámite y que tienes que ir corriendo, ¿no es cierto? Casi corriendo. Ese tipo de caminata se necesita y ojalá ir conversando con alguien acerca de un tema interesante, ¿ya? Como por ejemplo recordar los temas de la cápsula espacial. increíble, en orden. En orden. Sí, Profesor Matías, eso ¿qué otra cosa más? está bueno. Tenemos entonces un idioma, viajar, enfrentarse a diferentes escenarios, ¿no es cierto? Cambiar de trabajo, aprender una nueva habilidad, aprender a hacer algún nuevo habilidad manual, ¿no es cierto? Y ojalá aprender un instrumento musical sería una de las cosas ideales. Sin embargo, también hay otros más, como por ejemplo, Sociabilizar cuando profesor Mauricio, justo nos coordinamos con Camila que nos escribe. impresionante, Sí, impresionante, ni que lo hubiéramos planificado. sí, sociabilizar es algo muy, muy importante para esto. Si yo estoy solo en casa, no tengo contacto con muchas personas, obviamente puedo reflexionar, puedo realizar muchas cosas, pero retomando los conceptos que hemos ido comentando previamente, cuando nosotros desarrollamos cada una de estas habilidades, ¿por qué se consideran factores neuroprotectores? Porque están formando nuevas redes sinápticas o están fortaleciendo las que ya están desarrolladas. Entonces, mientras yo transito más por un camino, el camino tiene más forma. En este caso, la sinapsis tiene, más que la sinapsis, las redes neurales
están más afianzadas y por Así es. tanto, cuando yo voy en declive, cuesta mucho más que estas redes pierdan su funcionalidad. Entonces, eso es muy, muy importante. A fin de cuentas, ese es el sustrato neurofisianatómico para poder comprender los factores neuroprotectores. Y todas las habilidades, todas las actividades que nosotros realizamos, que ustedes estén escuchando en este momento, que nosotros estemos hablando, hacer actividad física, leer, se enmarcan en una red neural. Entonces, mientras más repasamos la red, mucho mejor, más se afianza. Estas redes se van a afianzar además si junto con socializar, ¿no es cierto?, hacer actividad física, hacemos un ejercicio de escritura narrativa. Escribir una carta, escribirle una carta a tu ser amado, es una de las condiciones que mejor desarrollan o mantienen este sustrato cerebral firme, porque la verdad es que tal como te aparecen arrugas, ¿no es cierto? Te disminuye la fuerza muscular, a partir de los 40 años ya empieza a disminuir la masa muscular, el cerebro se encoge, lamentablemente se encoge, ¿ya? Y empiezan a aparecer ciertas características que tienen que ver con el amanecer de la sabiduría, por una parte, porque de una u otra manera el cerebro lo que va haciendo es ir evitando y contrapesando todos estos problemas que están apareciendo. Y una de las cosas que ayuda muchísimo es la escritura narrativa, la escritura de poesía, la escritura de cartas. En este rato, ¿quién escribe una carta? Es muy raro eso, ¿no es cierto? Yo lo he Extremadamente. sugerido y hemos visto experiencias súper buenas porque por ahí algunas personas me dicen, pero es que mira, ¿y quién va a escribir una carta? Si tan fácil uno pone en el WhatsApp y ya listo, se va el mensaje. Es que no es lo mismo. No es lo mismo escribir una carta a mano, con un lápiz, ¿ya? Que escribirlo en un teclado. Eh, Camila ahí nos pone que ella sí escribe cartas y yo sé que no escribe cartas y no escribe mensajes. Y eso le va a mantener en el futuro como un elemento neuroprotector. Pero un ejercicio que se puede hacer y que lo sugerimos acá también es escribe una carta en papel, sáquenle una foto y mándelo por WhatsApp. Cuando la otra persona lo vea, va a decir, esto es como, uf, es como del pasado, pero es muy simpático porque lo tengo ahora de nuevo. Ya aparece acá. Nos aparece un mensaje de David, ¿ya? Y nos dice David. el rol de la música como factor protector neurológico. Hoy acá tenemos dos exponentes de la música, del blues. Matías, partamos por ti. Bien. Como factor neuroprotector, primero se puede mencionar que vamos desarrollando nuevas habilidades que pueden establecer redes, pero en cuanto a las investigaciones que yo he visto, por lo menos, que se ligan a las experiencias musicales, no lo consideran como un factor protector, lo consideran más como un factor terapéutico de reminiscencia. Y nuevamente vamos a hablar un poco de memoria. Sí. Si bien ya sabemos que los cuadros de demencia son bastante heterogéneos en relación a cada uno de estos cuadros, en etapas avanzadas todos tienden a solaparse y a confundirse porque hay un decremento de habilidades y cuando estamos en etapas avanzadas como etapa de Alzheimer 3, ¿cierto? Ya tenemos daños severos. ¿Qué ocurre específicamente con la memoria? Que nosotros comprendemos que la memoria tiene muchas clasificaciones. Dentro de estas clasificaciones encontramos las memorias a largo plazo, ¿verdad? Y dentro de las memorias a largo plazo podemos hacer una distinción desde las memorias que son conscientes y las memorias que son inconscientes. No nos vamos a referir a la inconsciencia de la memoria que se liga a aspectos procedimentales motores, como andar en bicicleta, conducir un auto. ¿Ya? Eso no tiene relación con el análisis que hacemos. Dentro de las memorias que son explícitas o conscientes, tenemos dos grandes distinciones. Una son las memorias semánticas, y estas memorias semánticas nos entregan todo el conocimiento de mundo que nosotros tenemos.
Por ejemplo, si yo les pregunto quién es Jimi Hendrix, ¿cierto? ¿En qué año cayeron las Torres Gemelas? Todo eso corresponde a un conocimiento ligado a la memoria semántica. Las experiencias con la música van en otra dimensión, que son las memorias a largo plazo episódicas. Entonces, la memoria a largo plazo episódica se comprende como todos los recuerdos que yo voy almacenando con base en mi propia vivencia. Por ejemplo, recuerdo súper bien el cumpleaños número 15 porque me regalaron una guitarra espectacular y era lo que yo más deseaba. Y eso era ¿Verdad? verdad. Sí, eso era verdad. Entonces, ahí yo tengo asentado un recuerdo a largo plazo. Cuando escucho música, todos estos estímulos que trabajan se van incluyendo en este tipo de memorias episódicas que además tienen un factor asociado que creo que también lo conversamos, que tiene que ver con cuán gratificante es para mí. Por ejemplo, si esta persona escuchaba a Sandro en su mejor momento y tiene momentos en que ha estado en conciertos de él, lo fue a ver, genial. Cuando estamos en etapas avanzadas, la evocación de sus recuerdos es mucho más sencilla porque en cuadros de demencia los problemas generalmente se asocian a aspectos episódicos recientes y mientras más anterior sea y más gratificante, es mucho más sencilla la recuperación. Por tanto, una de las técnicas a trabajar es trabajar con este tipo de estímulos que fueron gratificantes, que han sido impactantes en su vida y desde ahí va la lógica musical. Porque cuando trabajamos con música, generalmente nosotros, en mi experiencia personal, no hablamos de trabajar con la guitarra haciendo escalas de Ajá. blues, ¿cierto? Ni con ritmos, sino que lo estamos asociando a tratar de evocar ese recuerdo. A Entonces los por ahí se conceptos entiende emocionales detrás de eso también, ¿no es cierto? correctísimo. Porque efectivamente cuando la persona recuerda, cuando se graba el recuerdo y está en un contexto global, ¿no es cierto?, de una situación emocional gratificante, la información que se guarda en tu cerebro está ampliamente distribuida y eso hace que luego el recuerdo, la reconstrucción de todo ese minuto, que es el recuerdo propiamente tal, eh, sea mucho más fácil de desarrollar, ¿no? De recuperar. Y efectivamente, en las personas mayores, cuando se les presentan situaciones de esta naturaleza, yo recuerdo el juego que llevamos a la gente de hospicio, por ahí Nicolás se puede estar acordando de el juego que hicimos con los adultos mayores que hicimos, que le pusimos música, ¿no es cierto? Les pusimos rock and roll, pusimos ahí a Bill Haley y sus cometas y la gente, primero, la primera reacción era, el juego consistía en acordarse de quién era la canción. Entonces le dábamos opciones y aparecía Bill Haley, Elvis Presley y otros más. Entonces la gente lo miraba así, miraba las tarjetas que eran las imágenes y decía, ah, este yo lo conozco y sé quién es. Pero 2 segundos después de que encontraban y decían Bill Haley, estaban bailando. ¿Ya? Y después de que estaban bailando, tú dices, se armó la fiesta porque ya la actividad era mucho más gratificante para ellos en el sentido de que no era solo una reminiscencia de una actividad, de un recuerdo. Sí, Eso tiene un altísimo impacto desde los aspectos terapéuticos. Generalmente las personas que están institucionalizadas y que están cursando con algún cuadro de demencia, incluso las personas con deterioros cognitivos leves, tienden a ser bastante reacias a la interacción con personas externas, que a fin de cuentas es una invasión a su propio espacio. Y cuando se le plantean actividades de llenar una hoja en blanco, anote este número por acá, no dicen es más de lo mismo, pero como mm, dice el profesor Mauricio, cuando se trabaja con un estímulo que sea muy gratificante para ellos, bueno, son los primeros en salir a bailar y en ir generando de esta forma, ¿cierto?, un aprendizaje más significativo. Camila nos pregunta esto. ¿Qué pasa con el fenómeno de, lo tengo en la punta de la lengua, yo lo sé, sé cómo se llama, pero cómo es? Y mira, ese actor que tú lo viste el otro día que salió con...
Y es así, salió en esta película Sale la y no. descripción completa, ¿no es cierto? Y el nombre no llega. ¿Qué es eso? De hecho, se conoce como el fenómeno de la punta de la Tal lengua. cual. Escribe Cami. Sí, eso es súper descriptivo. El fenómeno de la punta de la lengua, como se menciona, nosotros cuando entendemos nuestro sistema lingüístico de procesamiento, sabemos que tiene una instancia en que está recepcionando información, yo la puedo analizar y luego de ese análisis yo genero una respuesta. Pero para generar la respuesta, entre lo que yo pienso y lo que yo expreso, tenemos que imaginar que hay una persona que está etiquetando. Cada idea que está en mi mente, ¿cierto? Tiene que pasar por un duende que le pone un nombre encima, como que lo timbra. Ese Este concepto del concepto que duende tú que le quieres pone. decir es eso. Entonces, el fenómeno de la punta de la lengua es como, ya, yo tengo esta idea y está súper clara, ya, y le pido al duende que me timbre, pero justo se fue al baño o justo está haciendo otra cosa, entonces, como no está ahí y todos los colegas están trabajando, empiezan a buscar y a timbrar nuevos conceptos, pero no son específicamente el que yo quiero. Entonces, en ese sentido, cuando empieza a fallar las habilidades ejecutivas, ¿cierto? Estamos hablando de memoria de trabajo que nos permite manipular información, poder acceder a los aspectos léxicos de etiquetado, hay una baja, ¿cierto? Ocurre el fenómeno de la punta de la lengua, que si bien es un fenómeno que no repercute de forma extremadamente significativa o que tiene alto impacto en afectar la calidad de vida, no es invalidante, sí que es algo que uno dice, pero ¿cómo? Es desesperante en algunos momentos, porque ocurre el fenómeno y uno dice, yo sé incluso con qué letra termina, sé cuántas sílabas tiene, pero no puedo encontrar la palabra. Ahí está el duende que no etiqueta. Así es, así es. Oye, nos saludan hartas personas y nos saluda Eduardo Salas también, Consuelo Martínez de allá de Temuco. Eh, es muy interesante como la comunidad de cosmonautas, ¿no es cierto?, nos acompaña viernes tras viernes. Somos el fenómeno de la punta de la lengua hoy día, ¿o no? Esa es una pregunta. ¿Qué nos pregunta Camila? A ver. Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa con San Google? San Google, o Google, ¿no es cierto?, que está a un tris de mover los dedos en un teléfono conectado a Internet. Es muy sencillo, ¿no es cierto? No sé algo, lo busco en Internet. Se ha transformado en la segunda capa cognitiva. Ya, de una u otra manera, es una capa cognitiva que en muchas personas ya está integrada completamente. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer este multimillonario y emprendedor Elon Musk con su dispositivo para conectar el cerebro a través de una interfaz, ¿no es cierto? Como existen, ya porque alguien la otra vez me decía, pero eso no existe, ¿no? Sí existen. Ya lo que pasa es que son diferentes, tal como el implante coclear, ¿no es cierto? Pero este lo que busca es conectar el cerebro y acceder a esta segunda capa cognitiva. ¿Qué pasa cuando nosotros sistemáticamente accedemos a la segunda capa cognitiva? ¿Qué le pasa al duende, Matías? Por decirlo así. Sí, es un gran problema. Efectivamente, la tecnología actualmente nos resuelve muchos problemas que son momentáneos, pero mientras nosotros menos esfuerzo cognitivo hacemos por tratar de aprender algo, tratar de asentarlo en nuestro sistema, primero, la desventaja clara es que si yo estoy en una situación en que me hacen preguntas, tengo que exponer algo y no tengo acceso a la tecnología, voy a quedar como ignorante porque siempre estoy recurriendo a eso y no estoy tratando de aprender lo que debería aprender. Eso es súper importante. Hay un buen uso, pero el abuso es contraindicado desde mi perspectiva. Mientras más accedemos a eso, menos esfuerzo, menos redes cognitivas, sinapsis estoy generando, por tanto, las habilidades no van a quedar ancladas. Si yo lo busco por cumplir, claramente lo recuerdo y a lo mejor lo recuerdo mañana, pero preguntan en un mes y eso ni siquiera saben qué han buscado. La Entonces, información no va a estar. no es muy recomendable sistematizarlo todo.
¿ya? Es importante el estudio, la profesionalización de eso y aprovechando que tenemos estudiantes, evitar esa mala práctica que se puede generar en algún momento por tributar una buena calificación. No, es mejor el estudio con sufrimiento, como digo yo, porque también hay un factor emotivo que me permite anclar este conocimiento. Bien, en ese aspecto es mucho mejor que yo conozca algo leve, leve, que conozca un poco de algo a pretender saber todo, pero que voy a olvidarlo en una semana. Mm. Entonces, Pero fíjate tiene su... que es una cosa muy interesante esto que estamos hablando, porque me hizo recordar lo que algunos profesores decían. Lo que pasa es que ahora lo importante es enseñar a buscar la información, porque la información está disponible en Internet. Y ahí es verdad, está todo disponible. Todo lo que hablamos está disponible en Internet. El tema es que si sistemáticamente accedemos bajo esta estrategia, ¿no es cierto? Esta segunda capa cognitiva empieza a ser la primera y ahí tenemos un problema porque si no tienes disponible Internet, grave. ¿Qué consecuencias trae, nos dice Camila, a largo plazo? Eh, eh, bastantes. bastantes consecuencias, Sí. sí. Primero, Una nos de ellas quedó tiene que una ver parte, con la demencia. Dale, Matías. perdón, nos quedó una parte que Cami además nos preguntaba que luego, después de un tiempo, uno recuerda lo que no pudo decir en ese momento. Y Mm, posiblemente eso se deba a que el concepto quedó activado. Nosotros las memorias mantenemos redes sinápticas que se activan de forma temporal. Y cuando no estamos haciendo otra actividad, puede que se inhiba, pero esa red se mantenga. Y en algún momento, desde ahí hay una información externa que incluso nosotros no la consideramos de forma consciente que gatilla y diga, ah, efectivamente esta palabra se parecía a esto que dijo ahí y eso era lo que yo quería recordar. Y si bien ya no sirve de nada, hay una satisfacción detrás. Bien, yo quería sí, decir así esa como, palabra y la recordé. me acordé. Sí. En Sí. relación a la segunda pregunta, ¿qué consecuencias trae? Bueno, desde lo cognitivo ya hemos hablado bastante de eso, la baja, ¿cierto? Factor protector, ninguno. Pero hay algo que yo analizo bastante y que entra netamente en el plano psicológico desde mi perspectiva, que tiene que ver con esta capacidad de acceder de forma inmediata, por tanto, no poder postergar la gratificación de algo. O sea, ejemplo más claro, Netflix. Ya ni siquiera hay que ver la presentación de apertura de una serie. Termina un episodio, comienza el otro y no te muestra los créditos. Te dice comenzar el siguiente en 2 segundos, saltar introducción. Entonces, todo demasiado inmediato. Esto yo creo que los problemas psicológicos que acarrea son enormes. Ujú. Vamos a hacer un capítulo de esto, precisamente, de la gratificación instantánea que nos tiene en este rato dando vueltas a todos, ¿no es cierto?, de cabeza, y que de una u otra manera condiciona la manera en que nosotros interactuamos con el mundo. Imagínense ahora lo que pasa con la gente que compra, ¿no es cierto?, y dice su producto llegará en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Es como uno dice, bueno, sí, va a llegar en algún rato, pero la gente que más joven debe decir, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Se va a demorar 2 semanas. Ya es como, Eso lo sufro todas las semanas prácticamente. Yo soy un amante de comprar libros por internet y generalmente los libros de especialidad muchas veces se tienen que pedir en el extranjero. Entonces es el clásico, uno compra, está el próximo mes posiblemente. Y uno compra y de inmediato, seguimiento del pedido, aunque hayan pasado 5 horas, pero ya está condicionado a eso. sí, sí, y eso imagínate, nosotros, Matías, vivimos en la era en que había que escribir cartas y había que esperar que las cartas llegaran al otro lado, ¿no es cierto? Para esperar de vuelta un mensaje que te decía sí o no. Sí, no deja de ser un tema, ¿ya? Y ocurre que uno se pone a acordar, yo me pongo a acordar de eso, y digo, qué increíble, ¿ah? Lo que ahora es un mensaje de Twitter, ¿no es cierto? Eh, que aparece allí, lo leen millones, es una cosa impresionante, ¿no es cierto? Que está relacionado con la inmediatez, como efectivamente nos comenta Camila allí, que somos unos intolerantes de la inmediatez, ya, sí, es cierto. También nos pregunta Eduardo Salas
¿Qué hacemos para enseñar en tiempos de pandemia? Uf, complejo, tremendamente complejo. Discusiones de horas hemos tenido en consejos en relación a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como profesores nos damos de cabeza, ¿ah? Porque decimos, siempre tratamos de buscar la mejor manera de formar profesionales exitosos. Entonces nosotros decimos, ya, ¿cómo hacemos para que estos chiquillos aprendan todo esto, ¿no es cierto? Y se motiven al aprendizaje y todo lo demás. Y en este momento tenemos un problema, pues sí es un problema, realmente tenemos un problema porque una de las cosas que más impacto se traduce en términos de aprendizaje es cuando las personas aprenden haciendo cosas dentro de un contexto emocional importante, ¿ya? Si estás frente a un computador leyendo, el aprendizaje es muy superficial, ¿ya? Definitivamente es muy superficial. Si hay una interacción, mejora notablemente. Si participas de una conversación como la que estamos tratando de llevar acá con Matías, ¿no es cierto? Claramente el aprendizaje mejora, ¿ya? ¿Qué es lo que uno busca, favorece y trata de hacer? Que la gente hable entre sí. Es como cuando estaban esos carteles que había en algunos restaurantes que decían, aquí no hay wifi, hablen entre ustedes. Era como una cosa que Muy, es muy como bueno. de perogrullo, ¿no es cierto? Que uno dice, pero de verdad la gente no conversa en un restaurante y efectivamente no conversan. Yo he visto gente que se sienta, todos los amigos se sientan así y no sé si están conversando entre ellos con el teléfono, pero es una cosa impresionante, ¿ya? Y he visto Sí. cosas así como, ya el que saca primero el teléfono paga la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y basta que suene un teléfono para que todos los demás saquen el teléfono, así como, tengo permiso pragmático para sacar mi teléfono. Entonces es Sí, una cuestión probablemente. que llama mucho la atención. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas, pero es complejo en este tiempo. Sí. Bueno, como para dejar una idea concreta para Eduardo que nos consulta, eh, pueden llevar a la práctica, independiente de lo que estén viendo en la universidad, si estamos hablando de aspectos de ingeniería, de salud, anatomía, fisiología, lo que se les ocurra, para tratar de potenciar un poco ese conocimiento, lo primero que deberían hacer, como nos dice Mauricio, es socializarlo. Entonces, si están viendo algo, lo conversan, pero una forma de enriquecer esa socialización es poder transformarlo en algo que pasen por el cerebro, ¿cierto? Lo analicen y pueda generar una metamorfosis para que al final sea como una metáfora de lo que yo aprendí, lo puedo traducir en algo que estoy expresando con mis propias palabras. Por ejemplo, nosotros en fonoaudiología vemos aspectos ligados a la audición y se hace el procedimiento de cómo pasa la onda, ¿cierto? Desde aspectos físicos hasta llegar al cerebro. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo lo hago metáfora? ¿Qué hago? No sé, a lo mejor inventa una historia en que la onda sonora represente a determinado personaje y tiene que ir avanzando por las estructuras, se encuentra con alguien, ¿verdad? Y se va transformando y recorre una vía para llegar a un determinado lugar que es el área auditiva primaria. ¿Ah? Entonces, cuando yo hago ese proceso, no solo me quedo con lo que me dice el profesor, además soy capaz de tomar lo que me ha dicho, analizarlo, transformarlo en algo que yo comprendo, porque obviamente es una historia que yo estoy elaborando. Y posiblemente cuando llegue la hora de la evaluación, no voy a recordar específicamente, y pasaba por la región del complejo libar superior. Pero justo en esa parte el personaje de mi historia iba por una vía similar y ese va a ser el gatillante que diga, sí, eso posiblemente es lo que ocurre acá. Entonces yo creo que es una Una opción estrategia bastante buena, sí, concreta sí. de lo que podrían hacer en estos tiempos en que no está el docente académico, ¿cierto?, para poder hacerlo por los estudiantes en el momento. Ujú. Sí, sí, y como dice Cami, una experiencia significativa y que sea gratificante a la vez. Entonces, si paso Así de un es. aspecto netamente neurológico y que muchas personas le hacen el quite, a excepción de Mauro, es cierto, lo puedo transformar en algo que me guste. A lo mejor a estas personas, a estos estudiantes les gusta el anime. Entonces transformen este neurotransmisor en anime que tiene un determinado poder. Le gustan los superhéroes, entonces si anda rápido la onda es Flash. Entonces tenemos muchas opciones de ligarlo a
nuestra propia experiencia, y cuando yo transformo lo que otro me ha dicho, lo asocio a mi experiencia, es mucho más fácil de evocar. Así es. Hemos Bueno, transitado desde la demencia y nos fuimos a los temas de aprendizaje, porque wow. efectivamente cuando uno va avanzando en la edad, ¿no es cierto? Uno dice, ¿y la gente mayor tendrá la posibilidad de seguir aprendiendo con cuando uno estaba en el colegio? Y por ahí sale de repente una noticia y se graduó un señor de 80 y tantos años en la Universidad X Y en filosofía. y en filosofía. Sí, eso es como uno dice, eh, sí, sí, efectivamente, uno puede seguir aprendiendo toda la vida. La diferencia es la velocidad con la que aprendes, a lo mejor, ¿ya? Pero claramente las personas mayores pueden seguir aprendiendo y es ese además otro de los factores neuroprotectores, ¿ya? Correcto. No podemos olvidar los trastornos cognitivo-comunicativos, Matías. Bien, sí, eso es bastante interesante, sobre todo para los fonoaudiólogos que nos escuchan o quienes trabajan de forma directa con ellas. Mm, Un trastorno cognitivo-comunicativo es una etiqueta diagnóstica desde la fonoaudiología, ¿ya? En esta etiqueta diagnóstica se incluyen todas las afecciones cognitivas que repercuten de forma directa en la comunicación. Por tanto, deterioros cognitivos leves entran en esta categoría y demencias. Porque si bien en este episodio nosotros hemos conversado bastante de demencias, de DSL, nosotros no hacemos esos diagnósticos. Sí es importante que, que conozcamos sus características, que podamos hacer una diferenciación, pero fonoaudiológicamente hablando, nosotros lo que diagnosticamos es trastorno cognitivo comunicativo, o con la sigla TCC. Entonces, TCC, ¿qué puede hacer? Muchísimas cosas. Es un cuadro muy, muy heterogéneo. Y existe últimamente, ya se ha ido esclareciendo un poco, pero siempre en la escuela, en la vieja escuela, se establecía una diferencia. Nosotros generalmente hacemos una distinción entre cuadros lingüísticos. Cuando hay afección neurológica, hablamos de cuadros afásicos. Y como hemos visto en este momento, cuando hay afecciones cognitivas que no son afasias, se establece un diagnóstico de TCC. Y es como, tengo TCC o tengo afasia. Pero si tengo una pero ¿qué es lo persona, que es un TCC? Ese es como una de las cosas que a lo mejor la gente que no es fonoaudiólogo, que nos está escuchando, que siempre son muchos, ¿no es cierto? Y nos dicen, pero ¿qué es lo que es eso? ¿De qué están hablando estos sujetos? bien, vamos a ir al sustento. Cuando nosotros comprendemos la comunicación se constituye de muchos elementos, ¿ya? Aspectos lingüísticos, como los significados, cómo yo estructuro una oración, por ejemplo, la capacidad para establecer una relación semántica entre un reloj y una regla, ¿cierto? Cómo yo proceso los sonidos del habla para atribuirles nuevamente una etiqueta. Todos esos son aspectos lingüísticos. Aspectos extralingüísticos tienen que ver con cómo yo interpreto el contexto en que me están diciendo las cosas, ¿ya? Si tienen un sentido concreto o eso que dicen esconde otra intención. Todo eso se enmarca dentro de aspectos comunicativos. Cuando yo tengo alteraciones cognitivas, estamos hablando de alteraciones en memoria, alteraciones en atención, en planificación, que es todo lo que se ve en mayor o en menor medida en DCL o en demencias, pueden tributar a generar problemas en la comunicación. ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo tengo una limitada posibilidad de planificar, mis habilidades de planificación y secuenciación no son adecuadas, los enunciados, las oraciones o las frases que yo elabore posiblemente van a tener errores. Si tengo problemas en memoria de trabajo, cuando una persona me esté hablando muchísimo, como yo en este momento, ¿cierto? Me dice más de 20 palabras y yo ya voy a recordar solo las dos
que están al final. Entonces, Y empiezan a perder el hilo. En el correcto, fondo eso es como para ponerlo en simple, la gente cuando está hablando y tiene un trastorno cognitivo comunicativo, lo que sucede es que empieza a perder el hilo y pierde el hilo en el discurso propiamente tal. Si ustedes le prestan atención a la gente que emite discursos, que habla, incluso a sus propios profesores, de pronto si están muy desconcentrados, ¿no es cierto?, por diversas situaciones, uno puede notar cuando la gente empieza a perder el hilo, porque efectivamente la conversación que tiene una estructura, ¿no es cierto?, y una estructura coherente, coherencia y cohesión, empieza a perder la coherencia, ¿ya? Y de repente uno dice, oye, como que se está yendo por las ramas. Y empezamos a hablar de pájaros, ardillas, loros. ¿Y claro, de qué estábamos hablando antes? De demencia. Parece que nos fuimos un poquito por las ramas, un ¿ya? Y, clásico. y eso a la gente mayor le pasa con frecuencia, con mucha frecuencia, ¿ya? Y además, como en algún rato decíamos, la gente mayor no suelta el micrófono, ¿ya? Yo suelto el micrófono acá, dejo hablar a Matías, pero efectivamente en alguna conversación en un grupo mayor, ¿no es cierto? En algún almuerzo, no falta el tatita que empieza a hablar su discurso y no para, pues entonces, después de que termina, o en la mitad del discurso, se le fue la onda, perdió la coherencia y empieza de nuevo. Entonces uno dice, parece que aquí hay un trastorno cognitivo comunicativo. En la próxima reunión el mismo discurso. Además, es reiterativo. Sí. Entonces, por ahí va el trastorno cognitivo comunicativo. Al final genera problemas en la comunicación porque a la base hay alteraciones cognitivas que están repercutiendo en ella. Y esa es la forma sencilla de entenderlo. ¿Por qué hay esta discusión en cuanto a los cuadros afásicos? Porque el cuadro afásico por excelencia está alterando la comunicación desde lo lingüístico. Entonces, uno dice, pero si esta persona tiene un cuadro de afasia que es lingüístico y ya tiene alterada la comunicación, ¿será necesario que yo establezca otro diagnóstico? Si ya sé que está fallando ahí. No, pero ya tiene esto, dejémoslo con esto. O a la inversa, si tiene TCC, lo dejo solo con TCC, porque si ya está fallando la comunicación. No, hay que detallarlo, es súper importante. Antes se excluía uno de otro, era afasia o TCC, pero actualmente la teoría está tratando de aunarlos para poder trabajar de una forma integral, porque si me aboco solamente a lo lingüístico, ¿qué pasa con los aspectos comunicativos, con las funciones cognitivas que están a la base? O a la inversa, si estoy trabajando solo aspectos cognitivos basales, ¿qué hago con la habilidad lingüística puntual? ¿Cómo evocar palabras? Entonces hay que considerarlo de forma generalizada, obviamente apuntando a la sintomatología específica que presenta cada una de las personas, porque no por tener TCC, 9 personas que tengan TCC van a ser iguales. Lo más probable es que todas sean distintas. Y ahí es donde entra a trabajar el fonoaudiólogo y la fonoaudióloga. Esa es la pega que tenemos nosotros. Y una pega tremendamente importante, ¿ah? Es como para ir diciendo aquí, ya, ok, tengo un problema en la comunicación, pero eso es tremendo, po. No poder decir lo que uno quiere decir, lo que uno quiere contar, lo que uno quiere transmitir emocionalmente, es tremendo. No es fácil, ¿no es cierto?, para las personas que tenían una vida normal, que no tenían problemas y que de un minuto a otro, por un accidente, por ejemplo, un TEC, ¿no es cierto?, o asociado a un accidente cerebrovascular, desarrollan un trastorno cognitivo comunicativo. Les cambia la vida en 360 grados. Y Completamente. la pega de uno es tremendamente importante, eso hay que decirlo, ¿ya? Porque también ayudas a esa persona a recuperarse, a recuperar los espacios, a recuperar los lugares, ¿ya? No deja de ser importante. Hemos dado vueltas por hartos caminos, Matías, siempre nos quedamos cortos, ¿ah? Es como, Sí. pucha, Nos quedamos en la introducción siempre. sí. Imagina los discursos que vamos a dar cuando nos inviten No, en general, a pero una comida. en general, nosotros damos discursos bien breves, ¿ah? Es como aquí este es el espacio donde más hablamos, ¿ya? Pero siempre con el ánimo de transmitir información a las personas, ¿ya? Una de las cosas que podríamos ir dando como importante, como dentro de los aspectos que tienen que ver con el cierre, son cómo nos damos cuenta, como nos puso Camila ahí, ¿qué hacemos para darnos cuenta?
¿Qué es lo que nos tiene que poner en alerta? Porque uno dice, ya, se le olvidan las cosas, pero a todo el mundo se le olvidan las cosas, pero acá se le olvidan de manera frecuente, importante, que empieza a ser invalidante y que empieza a ser un problema. Yo recuerdo a mi mamá, que a lo mejor me va a escuchar en algún rato y se va a reír, y ella me dice, oye, te quería dejar las noticias fresquitas, guardé el diario en el refrigerador. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya, mi mamá no tiene demencia, ya, pero ella, ¿no es cierto?, en algún rato se dio cuenta de ese fallo y dijo, oh, rayos, tengo un problema ahí, ¿no es cierto? Eso no es para alertarse, o tal vez sí, no sé, Matías. Bien, una cosa es el trabajo previo y otros signos de alerta. La literatura describe que muchas veces las características cognitivas que tienden a ir a la baja aparecen en etapas en que ya el cuadro se ha declarado. Entonces, no solamente, eso es importante, atender a los problemas de memoria, planificación. Generalmente los cuadros de demencias o neurocognitivos, como se menciona en DSM-5 actualmente, inician con afecciones sociales, ¿cierto? Emotivas. Entonces, si tenemos una persona en nuestro grupo familiar que siempre ha sido sociable, ¿verdad? Que ha tratado de incluir a la gente y de un momento a otro comienza a cambiar, se aísla, se pone más irritable, se presenta la habilidad emocional frente a cualquier discusión, termina en lágrimas como si fuera lo peor del mundo, aspectos de desinhibición. Si teníamos una persona en casa que evitaba los garabatos, por ejemplo, y ahora lo único que transmite es eso, si es que su actuación en el público no se restringe a lo políticamente correcto, sino que ve a alguien y le dice, viene a mi casa y me dice, oye, tú estás ahí destruido con todo esto que ha pasado, ¿qué te pasó? Si antes era... Entonces comienza a hablar más de la cuenta en relación a cosas que políticamente no hacía antes, son muy buenos indicadores en etapas iniciales. Y obviamente todos esos aspectos se van luego asociando a las habilidades cognitivas que nos ha descrito muy bien Mauricio. Y además hay que agregarle a eso que incluso antes de los problemas de memoria aparecen los problemas relacionados con la toma de decisiones. Y en aspectos simples, en aspectos como, pensemos en una persona que está en etapa de jubilarse o jubilado o ah, saliendo, ¿no es cierto? Que generalmente pueden ser personas que han tenido una carrera exitosa en términos laborales. Pensemos en una persona que está en una empresa, que tiene un cargo importante en una empresa, que toma decisiones día tras día, tras día, tras día, ¿no es cierto?, que impactan sobre el funcionamiento de esa empresa. Y esa persona en algún minuto empieza a decir, hija o hijo, por favor elígeme tú la corbata para hoy día. Cuando habitualmente se vestía, elegía. Entonces uno dice, "Qué raro, o sea, como comentarios como, hijo, me quiero comprar un auto nuevo. Ah, bien, viejo, buena, buena, muy bien, excelente. Ya, pero elígelo tú. Y es como, pero papá, si usted es el dueño de la empresa más exitosa del país, no sé por qué tengo que elegir yo el auto. Si, o sea, cómo yo empiezo a tomar decisiones respecto de cosas que son mucho más elaboradas, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas son las que nos podrían llamar la atención y son de las que nos podrían empezar a hacer sospechar de que algo va por un camino que necesita ser analizado, por lo menos pasar por alguna prueba de eh, cribaje, ¿no es cierto?, de checklist para poder decir ahí esto cómo va, ¿no es cierto? Eh, si hay algún problema de memoria, pero no como les decíamos de los lentes, sino cosas como, por ejemplo, hicimos recién un trámite, fuimos a la notaría, firmamos un documento, ¿no es cierto? Salimos de la notaría, vamos caminando por la Plaza Prat de Iquique y de repente mi viejo me mira y me dice, oye, ¿cuándo vamos a hacer el trámite? Esos son fallos de memoria importantes que hay que prestarle mucha atención, ya que sí requieren hacer una evaluación un poco más exhaustiva, pasar test, por lo menos, ¿no es cierto? Son de las cosas que uno tiene que fijarse. Entonces son los cambios de comportamiento importantes, los problemas de memoria a ese nivel, ¿no es cierto? Y incluso mucho antes de los problemas de memoria, el tema relacionado con la toma de las decisiones. Yo creo que por ahí va un poco la mano.
Ya hemos hecho una hora de esto, Matías. No, nosotros se nos va el tiempo y podemos seguir conversando horas y horas y horas, pero siempre tratamos de mantenernos dentro de un tiempo específico. Así que vamos a tratar de cerrar esto de la mejor manera que es como que es como que alcanzamos a ir, eran 10 cosas de las que teníamos que hablar y hablamos de dos. Sí. Matías, Bueno, ya hemos conversado bastante a lo largo de toda la secuencia de los programas, pero para dejar presente, sobre todo en este que habla de demencias y TCC, la importancia de los factores neuroprotectores. Mientras más actividades estén realizando, va a ser mucho mejor. No descuiden la actividad física. El sedentarismo es un factor de riesgo para los cuadros de demencia. Las personas que consumen mucho tabaco, el tabaquismo, alto, ¿cierto? Grado de correlación con estos cuadros. Pongan mucha atención a lo que hacen los adultos y adultos mayores de forma rutinaria. Incluso pregúntenles, el autorreporte de las personas dice, yo creo que se me olvidan más las cosas que antes, estoy menos atento a todo lo que ocurre. Eso también es un factor indicador. Entonces yo sí, creo que siguiendo todos esos consejos y obviamente asesorándose con un profesional cuando detecten que hay algo que puede ser un poco más severo. Yo creo sí, que como para dejar en la mente superficial de todas las personas que nos escuchan y nos van a escuchar es suficiente. sí. Y no olvidar que hay un cuadro que, bueno, lo vamos a mencionar nomás, que es el concepto de pseudodemencia depresiva. Las personas mayores, los adultos mayores, cuando entran en una depresión mayor, no tienen un comportamiento como una clásica depresión y una de las principales manifestaciones son los fallos en la memoria. Entonces, a veces, detrás de fallos de memoria y dificultades de interacción, ¿no es cierto?, puede haber una depresión y, y no es raro en este país tan desigual y que afecta tanto a la gente adulta mayor. Yo creo que ese tema es un tema que no podemos dejar de decirlo, porque cuando uno mira, ¿no es cierto?, las magras pensiones con las que sale la gente en este rato, la depresión es un tema, no podemos dejar de olvidarlo. Y puede aparecer un comportamiento que se parece mucho a una demencia y no lo es. ¿Ya? Les damos las gracias por habernos escuchado hoy día. La próxima semana vamos a estar con la profesora Carolina Carmona hablando sobre pacientes fisurados. ¿Ya? Ella amablemente accedió a participar con nosotros, así que la próxima semana la vamos a tener acá en este canal tan especial en una nueva órbita de la cápsula espacial. Profesor Matías, lo invito para que se despida y nos veamos la próxima semana. Eso, gracias como siempre por el espacio. Sé que en algún momento hablo mucho y por ahí, ¿cierto? Tiendo a aburrir a lo mejor a alguien, pero lo importante es que vayan rescatando algunos conceptos en los que podamos ir aportando. Si escuchan, como dijo el profesor en algún momento, a la profesora Carolina Carmona, por ningún momento se pierdan, por ningún caso se pierdan el episodio. Ella es una talentosa, pero máxima. Así que si Sí, pueden atender y difundirlo entre esas personas, mientras más personas hayan, que la estén viendo mucho mejor. Así que eso, gracias por el espacio, por el tiempo, por la atención y como siempre quedamos a disposición. Si tienen algún tema que les gustaría tratar en algún momento, posiblemente podamos acceder y ver y lo que ponernos quiere el dentro de la lista público de de la temas que tenemos cápsula. a la cola. Eso es, eso es. Queridos cosmonautas, por hoy día dejamos esta órbita y los dejamos invitados a la próxima semana a un buen programa. Adiós, que estén muy bien. Chao, chao.